noches, estas son las noticias hoy miércoles 20 de noviembre de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. En su residencia de Bogotá fue capturado el general en retiro Miguel Maza Márquez. El operativo fue efectuado por agentes del CTI de la Fiscalía. Medida de aseguramiento fue dada por el propio fiscal general de la Nación. Márquez deberá responder por homicidio agravado y concierto para delinquir en la muerte del líder liberal Luis Carlos Galán. Procurador General Alejandro Ordóñez señaló que los homicidios de Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro deben ser declarados crímenes de lesa humanidad. Fue capturado en Boyacá alias Orejas. El detenido deberá responder por porte ilegal de armas, entre otros delitos. Familia Alarcón, señalada de colaborar en la fuga del preso Alexander Urrego, recobró su libertad en las últimas horas. Familiares y amigos celebran la decisión. Secretaria de Movilidad reporta balance de pago de deudores de comparendos en la ciudad de Bogotá. En un mes se ha logrado recaudar más de 3.000 millones de pesos. Mandatarios del sur del país organizaron bloque de gobernadores para perfilar esta región como una de las más importantes de Colombia. Telepaís, con nuestra gente al día. Telepaís informa. Luego de la orden de captura impartida por el fiscal general Luis Eduardo Montealegre, fue capturado en un operativo del CTI en el norte de Bogotá el general en retiro Miguel Maza Márquez. Márquez es investigado por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir en la muerte del líder liberal Luis Carlos Galán. Mucha atención que luego de que el fiscal general Eduardo Montealegre indicara que fue emitida una orden de captura contra el general en retiro Miguel Maza Márquez, el CTI hizo efectiva esta captura en su casa en el norte de la capital del país. Esto después de que se encontraran irregularidades que llevaron al asesinato del ex candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento. El fiscal indicó que se tuvieron en cuenta 4 ejes fundamentales a la hora de ordenar la captura por los delitos de homicidio agravado con fines terroristas y concierto para delinquir. Los 2 primeros tratan sobre el contexto social que vivía el país para la época de los hechos, donde ya se registraban acciones terroristas contra líderes políticos y las múltiples amenazas que ya recibía Luis Carlos Galán, puntos que eran de pleno conocimiento del general investigado. Primero, el contexto social y político que vivía el país para la época de los hechos. Segundo, las múltiples amenazas en contra de la vida del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, las cuales eran de conocimiento del investigado en su condición de director del DAS. El tercer y cuarto punto señalan que 14 días antes del homicidio se desarticuló un atentado contra el líder político, pero aún así no se incrementó su seguridad y además un año antes del asesinato se reemplazó a varios miembros de su esquema de seguridad por otros que no eran idóneos para cuidar la vida de Galán al estar ligados al grupo delincuencial que perpetró el crimen. Tercero, el debilitamiento y los cambios en el esquema de seguridad de Luis Carlos Galán Sarmiento. Ello en tanto que en el transcurso del año anterior al homicidio se reemplazó sistemáticamente a varios de los miembros del esquema de seguridad. Cuarto, la designación de Jacobo Alonso Torregrosa Melo como jefe de seguridad de Luis Carlos Galán Sarmiento, quien primero no era idóneo para el ejercicio de dicho cargo y segundo, estaría cooptado por los grupos delincuenciales que planearon y ejecutaron el homicidio.
Igualmente, Montealegre señaló que se tuvieron en cuenta los estrechos vínculos que existían entre los grupos paramilitares encargados de ejecutar el asesinato y el general, quien habría facilitado la ejecución del plan criminal. Por último, se tuvo en cuenta la probable presentación de Maza Márquez en el desarrollo de las últimas actividades investigativas en 1989 que habrían alterado y afectado el curso de las mismas. La captura de Maza Márquez también se vincula con los asesinatos de Santiago Cuervo Jiménez, quien hacía parte del cuerpo de seguridad de Galán, y del concejal de Soacha, Julio César Peñalosa Sánchez. Luego de la captura del general en retiro Miguel Maza Márquez, el senador liberal Juan Manuel Galán, hijo del asesinado Luis Carlos Galán, se refirió frente a esa noticia, manifestando que es algo positivo no solo para él y su familia, sino para todo el país, y que espera conocer toda la verdad por la muerte de su padre. El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, ordenó medida de aseguramiento en contra del exdirector del DAS, Miguel Maza Márquez, por los hechos que rodearon la muerte del candidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento. El fiscal general anunció que fueron 7 los hechos que tuvo en cuenta la Fiscalía General para imponer la medida por el magnicidio ocurrido el 18 de agosto de 1989 en Soacha, Cundinamarca. Uno de ellos es el hecho de que no se incrementó la seguridad del candidato, a pesar de que 14 días antes del homicidio fue desarticulado un atentado en Medellín. Su hijo, el senador Juan Manuel Galán, expresó que se siente satisfecho ante la decisión que tomó este organismo. Es una decisión histórica, muy importante para el avance de las investigaciones en el proceso de Galán, pero también en otros procesos que están unidos al proceso de Luis Carlos Galán, el asesinato de Carlos Pizarro, de Bernardo Jaramillo Osa, de Jaime Pardo Leal, tienen un mismo patrón, un hilo conductor que relaciona y ata los cabos sueltos en todos estos procesos. Creemos que la responsabilidad del general Maza Márquez no solamente tiene que ver con el cambio de un jefe de escolta o el retiro de un operativo de seguridad, sino con sus estrechos vínculos con grupos paramilitares del Magdalena Medio, que fueron los asesinos materiales de Galán. Montealegre anunció que se tuvieron en cuenta los hechos desarrollados por Maza Márquez para desviar el curso de las investigaciones iniciales, adelantado en 1989 por la muerte de Galán Sarmiento. Como último hecho que resaltó el fiscal está la probable presentación de falsos testigos por parte de Maza Márquez en todo este caso. Ha sido un proceso muy largo, de más de 24 años, pero las deficiencias, las carencias, los obstáculos que ha enfrentado la justicia en estos 24 años en buena parte se deben a la responsabilidad del general Maza en obstruir esa justicia, en fabricar pruebas para inculpar a personas inocentes que pagaron más de 3 años en la cárcel, como Judy Sasbón, y que ahora la justicia recupere el rumbo, recupere el norte de la investigación, reconstruya todo este tiempo perdido, lo recupere, es muy significativo para nosotros y tenemos que resaltar la labor de la Fiscalía y en particular de la Unidad de Análisis y Contexto, que viene haciendo un trabajo muy significativo para que estos crímenes no queden en la impunidad. Luego de que el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, diera a conocer la orden de detención contra el exdirector del DAS, Miguel Maza Márquez, su abogado dijo no conocer las pruebas que permitieron llevar a la cárcel a su cliente. De la misma manera, se consideró sorprendido por el modo como se dio a conocer la noticia sin haber notificado a la persona que va a ser detenida. El Procurador General de la República, Alejandro Ordóñez, señaló que los homicidios de varios líderes políticos, no solo de Luis Carlos Galán, sino de otros como Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, deben ser declarados crímenes de lesa humanidad, evitando que estos queden en la impunidad. De acuerdo a la orden de captura que se efectuó contra el general en retiro Miguel Maza Márquez por el magnicidio de Luis Carlos Galán, el Procurador General Alejandro Ordóñez señaló que los homicidios de los líderes políticos Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro León Gómez reúnen los requisitos para que sean declarados crímenes de lesa humanidad. Procesos como el magnicidio del doctor Álvaro Gómez Hurtado, del señor Pizarro León Gómez, del señor Bernardo Jaramillo, pues tienen los mismos elementos, las mismas características, y por la cual la Fiscalía o
la rama judicial, de acuerdo al estado del proceso, deben declararlos como delitos de lesa humanidad. Indicó que la Procuraduría desde el 2009 pidió que se incluyera el general Maza Márquez y otros oficiales de la policía a la investigación, ya que tal y como hoy lo anunció la Fiscalía, se evidenciaban elementos en los que los funcionarios pudieron incurrir para que las organizaciones criminales perpetraran estos homicidios. La Procuraduría desde el año 2009 solicitó la vinculación del señor general Miguel Maza Márquez. Después de algunos episodios procesales por todos conocidos, hoy se reitera y se toman medidas en ese sentido. Igualmente la Procuraduría hace algunos meses solicitó la vinculación. De otro, y respecto al atentado que se habría perpetrado en su contra, dijo que está puesto a disposición de las autoridades para que realicen las investigaciones correspondientes. Sin embargo, su seguridad tuvo que ser reforzada. No obstante, indicó que esto no lo atemoriza para continuar realizando su trabajo dentro del órgano de control. El esmeraldero Pedronel Rincón, conocido como alias Orejas, fue capturado por la policía de Boyacá en las últimas horas. El hombre deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas. La audiencia de imputación de cargos se realizará en la ciudad de Tunja. Hoy se dio la captura del empresario esmeraldero Pedronel Rincón Castillo, más conocido como Pedro Orejas, en una investigación que se le abre por presuntos vínculos con bandas criminales y tráfico de armas. La orden de captura proferida por la Fiscalía General de la Nación contra el esmeraldero Pedronel Rincón Castillo se hizo efectiva hoy tras su captura en la zona rural del municipio de Muso, Boyacá. Por el tráfico, fabricación y porte de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas militares, igualmente por concierto para delinquir. Al esmeraldero, más conocido como Pedro Orejas, se le atribuyen varios delitos, entre ellos vínculos con bandas criminales. Hoy precisamente se hizo efectiva esa orden de captura aproximadamente a las 8 de la mañana en la vereda del centro del municipio de Maripí, a 500 metros del casco urbano, en el departamento de Boyacá. Para generar la orden de captura, la Fiscalía tuvo en cuenta los testimonios que vinculan Esmeraldero con la banda criminal Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia, que comandaba Pedro Oliveros Guerrero, alias Cuchillo, entre otros hechos que hoy hacen parte de la investigación. Allanamiento en el año 2008 a su finca en el municipio de Maripí, y es el resultado, esa orden de captura, de unas armas que le encontraron en su residencia. En días pasados, Pedro Orejas había sido víctima de un atentado que también es parte del proceso judicial por el cual empieza a atravesar el esmeraldero. Por el momento, Rincón Castillo será presentado ante un juez de garantías con el fin de adelantar la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. El general en retiro Oscar Naranjo, pese a algunas informaciones en el país, aseguró que no tiene contemplado actualmente su participación en política y desvirtuó cualquier ofrecimiento como fórmula presidencial para las próximas elecciones de 2014. Los rumores de la posible participación del exgeneral Oscar Naranjo en política hoy fueron aclarados por el exdirector de la Policía Nacional. Aseguró que se dedicará a trabajar por la paz del país. He dicho no a mi participación en las listas al Congreso de la República. Asimismo, aclaró que hasta el momento no le han planteado la fórmula vicepresidencial para la posible reelección del presidente Santos. Estoy aquí comprometido con las políticas del gobierno del presidente Santos, que en mi opinión avanzan en la línea correcta, que además permitirán que los colombianos logremos cerrar esta página, especialmente en materia de inseguridad y violencia. Y por otro lado, confieso abiertamente, nadie me ha hablado de vicepresidencias de manera directa y personal. Por otro lado, reiteró su compromiso con los proyectos que tiene el gobierno para alcanzar la paz. Me he comprometido con el señor presidente, en primer lugar, a participar de manera decisiva, de tiempo completo, como negociador plenipotenciario en el proceso que se adelanta con las FARC en Cuba. Por último, reprochó las declaraciones dadas por el expresidente Uribe con respecto a los diálogos que se desarrollan en La Habana. Mencionó que es importante lograr la paz y llegar a un acuerdo lo más pronto posible con las FARC, para no desilusionar a las futuras generaciones y evitar quedar como los hombres que no pudieron acabar con la violencia. Las autoridades aeronáuticas de Colombia y Venezuela desarrollaron una reunión con el propósito de avanzar en un nuevo acuerdo entre las dos naciones.
El encuentro permitió revisar el convenio vigente y concretar el interés en ofrecer más rutas para los viajeros. Cabe señalar que entre enero y agosto de 2013 se movilizaron más de 200.000 pasajeros, lo que significa un incremento del 5%. Este convenio fue firmado por el director de la Aeronáutica Civil, Santiago Castro, y Pedro Alberto González Díaz, presidente del Instituto Nacional de la Aeronáutica Civil de Venezuela. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo, Da Vivienda. En Navidad y siempre, pide la factura. Pedirla y conservarla te premia. Telepaís está informando. Amigos y vecinos de la familia Alarcón celebraron la decisión de la jueza 25 de control de garantías, quien resolvió una solicitud de revocatoria de medidas de aseguramiento y ordenó dejarlos en libertad. A los señalados se les atribuía la responsabilidad en la fuga de Alexander Urrego en Bogotá, mientras este asistía a una cita médica. Tras 62 días en prisión, la familia Alarcón Caballero escuchó de la juez 25 de garantías la palabra libertad. Esto luego de que en un operativo que ellos califican como un falso positivo, las autoridades entraron a su hogar para capturarlos por supuestamente haber hecho parte del complot que perpetró la fuga del preso Alexander Urrego el pasado 16 de septiembre. Marta Cecilia Alarcón, la única mujer dentro del grupo detenido por estos hechos, señaló que fue una experiencia dura de vivir, pero aún así con la fortaleza de defenderse en libertad y demostrar que sus apresiones fueron parte de un falso positivo. Lo que dice la policía de cómo encontraron, cómo fue la llegada de la camioneta, de la forma en que dicen que yo abrí la puerta y que yo no los dejaba entrar y que no me dejaron cerrar el portón y que mi hermano estaba en la pieza donde dicen que encontraron las armas y que mi hijo también, eso es mentira, eso es totalmente falso. Carlos Arturo Alarcón, quien se desempeña como taxista y es considerado el pilar de la familia, dijo que la versión que entregó la policía ante la fiscalía para involucrarlos en los hechos de la fuga le hacen perder la credibilidad en la institucionalidad, además porque no tuvieron oportunidad de defenderse al momento de sus capturas. Nos desconocieron absolutamente todo, fue un informe amañado y como son ellos, la fiscalía lógicamente le creyó más el informe que ellos dieron que la versión que nosotros hicimos hasta ayer, que por fin se hizo justicia con nosotros y nos dejaron en libertad. Por su parte, Juan Sebastián Caballero Alarcón, el más joven de la familia, dijo que después de esta prueba que le puso a la vida, piensa pedir al SENA que le concedan el cupo que perdió, de esta manera recuperar el tiempo perdido. Me brindan la ayuda, pues empezar una nueva vida que con la bendición de Dios espero que sea llena de muchas prosperidades, de muchas alegrías, y pues tratar de sacar una profesión adelante. No obstante, y pese a que la familia Alarcón Caballero recuperó la libertad, seguirán vinculados al proceso. Sin embargo, resaltaron que cuantas veces sean requeridos por la justicia, acudirán, ya que su mayor interés se basa en demostrar su inocencia, esa que desde el 16 de septiembre, cuando se fugó el preso Alexander Urrego, se puso en tela de juicio. Desde el Partido Conservador, algunos de sus integrantes han manifestado que por el momento descartan el apoyo a la posible reelección del presidente Juan Manuel Santos para el próximo año. Por ello, esta colectividad anunció que están mirando una opción clara para sus aspiraciones presidenciales. El Partido Conservador ha decidido no acompañar al presidente Juan Manuel Santos en su reelección, teniendo en cuenta que se aplazó la convención conservadora, que en principio debía resolver este 4 de diciembre el asunto de su candidato presidencial. El partido se pronunció ante esta polémica. Las bases conservadoras, que son el alma del Partido Conservador, no quieren apoyar a Santos. Quieren candidato propio y único del Partido Conservador para disputarse la presidencia de la República. De tal suerte que las bases mandan, es el pueblo, es una rebelión de las masas.
Dentro de los temas que más preocupa al partido es el proceso de paz, en donde expresan su desacuerdo con dichos diálogos, asegurando que se le está entregando el país a la guerrilla. Lo que se ha logrado en La Habana es la entrega a pedazos, a jirones de la soberanía nacional con los delincuentes. Yo creo que lo que Colombia, el mensaje que Colombia le está mandando al mundo es que la delincuencia en este país paga. Es más, ¿cómo pagará la delincuencia en este país? Que si usted mata a una persona le dan 40 años de cárcel, pero si mata a 1000 personas o 2000 personas le dan 8 añitos y a las FARC no le dan ni un solo día. El aplazamiento significó una derrota para quienes querían que este 4 de diciembre se proclamara un candidato propio o se aprobara una consulta interna, que según el expresidente de ese partido, Efraín Cepeda, habría beneficiado al uribismo. Se cumplió un mes de la estrategia de acuerdo de pago de la Secretaría de Movilidad de Bogotá. En este periodo se ha logrado recaudar más de 3.000 millones de pesos, referidos en la cancelación de comparendos. Transcurrido un mes de la implementación de la estrategia de normalización de pagos, el balance es bastante positivo, logrando durante el primer mes una recaudación de 3.805 millones de pesos, lo que representa un incremento del 25.54% frente a la recaudación que se ha tenido durante otros meses del 2013. Eso quiere decir que los bogotanos han acudido masivamente a nuestros puntos a honrar el pago de sus obligaciones, y eso significa fomentar la cultura de pago de nuestros ciudadanos y además incrementar el recaudo para Bogotá. A partir del 8 de octubre, el número de ciudadanos que realizó el proceso de normalización y reestructuración fue de 3.116 y ya se tiene agendado para realizar el trámite el mismo número de ciudadanos. Es importante anotar que el trámite no tiene fecha determinada de finalización y las personas solo pueden acceder a este beneficio una sola vez. La respuesta ha sido totalmente satisfactoria. Ellos han acudido masivamente a nuestros puntos y han demostrado que quieren efectuar el pago de sus obligaciones y que estamos cumpliendo con nuestro objetivo de fomentar la cultura de pago. El dinero recibido por concepto de pagos de comparendo se utilizará para la realización de planes de tránsito, educación y acciones de seguridad vial que faciliten la movilidad de los capitalinos. Esos dineros van para acciones de seguridad vial que muy positivamente van a redundar en beneficios para la ciudad, como dotación de equipos, etcétera, que van a representar condiciones más favorables para el tema de movilidad en Bogotá. La Secretaría Distrital de Movilidad inicia en los próximos días una campaña en los medios de comunicación y en diferentes lugares de la ciudad para recordarle a los ciudadanos la importancia de estar al día en el pago de sus comparendos. Estas acciones de divulgación se realizarán hasta mediados del mes de diciembre. Es importante que usted se ponga al día con su obligación, pues más adelante puede afrontar acciones judiciales. En el Congreso de la República se estudian varios argumentos en torno a la discusión del proyecto para aprobar un año más del bachillerato en el país. El objetivo principal es que sea un estudio electivo, especializado, gratuito y homologable en las instituciones públicas de educación media, orientado a mejorar las posibilidades de los estudiantes para entrar en la educación superior o adquirir conocimientos que faciliten su ingreso al mundo laboral. Guajira hasta la Amazonía, este país es tuyo, dilo con todo el orgullo. Vive sus capitales y sus llanos orientales, vive la flor en Medellín y toda Colombia, de principio a fin. Viaja por Colombia, vivela con alegría, viaja por Colombia. Para todo lo que quieres vivir, la respuesta es Colombia. En Navidad y siempre, pide la factura. Colombia factura. El juez primero civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Montería informa que el día 11 de octubre de 2013 fue admitida solicitud de restitución de tierras. Predio, parcela número 139, Departamento de Córdoba, Municipio de Valencia, Corregimiento de Villanueva, Vereda La Libertad. Mayor información, Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Montería. Carrera Cuarta, número 3372, Montecentro, oficinas 5 y 6. Restitución de tierras, tus derechos, por un país más justo. Estamos cumpliendo. Prosperidad para todos. ¿Sabías que tu aporte benefició a miles de familias? ¿Ayudó a construir miles de viviendas dignas? ¿Sabías que puedes ayudar
dando desde 1.000 pesos en adelante. Personas como tú hacen la diferencia. Ingresa a www.banquetedelmillón.org y te damos la bienvenida al Banquete del Millón este 21 de noviembre. Respira tranquilo. El cielo de tu país lo cuidamos nosotros. Fuerza Aérea Colombiana. Desde el cielo protegemos nuestra tierra. Y ahora saludamos a Maritza Peña, quien reporta desde la ciudad de Nueva York acerca de la información del día en los Estados Unidos. Adelante, Maritza, con todas las noticias desde la Gran Manzana. Muchísimas gracias, Jorge Barón, y saludos a toda Colombia desde la ciudad de Nueva York. Esta es la información para el noticiero Telepaís. Las autoridades de Brooklyn están buscando un grupo de jóvenes que golpearon a una mujer de 78 años en el barrio de Midwood. La mujer recibió un puño en la cabeza el 9 de noviembre mientras caminaba por la calle Quinta y la avenida L por parte de un joven afroamericano. Eso no está bien, hacerle a una persona caminando más por caminar y llegar y golpear a la persona. Y siento que no es justo que gente así ande por la calle. Este incidente es el último en una serie de ataques en el condado que aparentemente están conectados con un nuevo juego que está de moda y se está difundiendo por las redes sociales. El juego se llama Knockdown, consiste en pegarle un puño en la cabeza a un desconocido y huir de la escena. La mujer, quien al principio tenía miedo de reportar el incidente a las autoridades, fue convencida por un político local quien vio el video de un hombre que fue víctima del mismo ataque en el barrio de Crown Heights. Los sustos que les dan a las personas mayores, los empujan o les botan algún objeto, o sea, provocan una caída, provocan algo serio. No creo que sea bueno. Los ataques están siendo investigados por la unidad de crímenes por odio para saber si son crímenes por discriminación. Este juego no es solo un problema local, sino también se está convirtiendo en una amenaza nacional, ya que también se han reportado ataques en Nueva Jersey y Pensilvania. Este ha sido nuestro informe desde la ciudad de Nueva York para el noticiero Telepaís en Bogotá, Colombia. Ahora regresamos al estudio con Jorge Barón. Gracias, Maritza, por su informe desde la ciudad de Nueva York. Y en otras noticias, el sector educativo en Bogotá cuenta para el año 2014 con el rubro más importante de inversión en la ciudad, dinero que hace parte del presupuesto de ejecución. La adecuación en infraestructura de los centros educativos hace parte de las prioridades a desarrollar. La Secretaría de Educación ha logrado cumplir con el 96% de los compromisos superiores a las administraciones anteriores, como Bogotá Positiva, que fue del 87%, y en la Bogotá Sin Indiferencia, que logró el 85%. La prioridad de este gobierno ha sido la educación. La convicción del alcalde Gustavo Petro y por supuesto la mía es que si algo queremos hacer para romper la segregación y construir una sociedad más equitativa es generar oportunidades de aprendizaje para todos los niños independientemente de su origen. Tener sistemas educativos donde unos tienen educación de excelencia y otros no es justamente una de las causas, si no la principal causa de tener la sociedad que tenemos, que es profundamente desigual y donde es muy difícil lograr la paz, la democracia y el bienestar. Por estas razones, para el 2014 el distrito en educación contará con el rubro más alto dentro del presupuesto que tendrá la ciudad y con el que se proyecta consolidar una educación pública excelente. En 2014 vamos a tener un presupuesto, si se aprobara como se presentó al Consejo, de 2.8 billones de pesos. Es decir, 500.000 millones más que en 2012, pero 300.000 menos que en 2013. Y ahí vamos tratando de mantener por el orden de los 3 billones de pesos anuales en promedio del presupuesto hasta 2015,
que es lo que necesitamos para poder cumplir con la parte más importante de lo que está planteado en el plan de desarrollo. Plan de desarrollo que consta con la terminación de colegios que hasta la fecha va en 66 instituciones planificadas para construir. Asimismo, otra de las grandes apuestas para el próximo año son enfocadas al acceso y permanencia de excelencia académica para primera infancia, básica y media. El representante de la Cámara por el Guainía, Carlos Cuenca, explicó dos importantes proyectos relacionados con la eliminación del IVA de varios productos en el país, así como el reconocimiento como municipios de 5 corregimientos en ese departamento. El representante a la Cámara por el departamento del Guainía, por el partido Cambio Radical, Carlos Cuenca, en conversaciones con Telepaís, expresó que tiene dos proyectos importantes para su departamento en donde se piensa eximir del IVA algunos productos de la región y buscar alternativas que hagan que el departamento se visualice mucho más a nivel nacional y no solo primen los intereses de unos pocos. Una iniciativa propia y gracias, así lo entendió el gobierno nacional en su momento, y en la reforma tributaria, que está vigente a partir del 1 de enero del 2013, pues nos encontramos con que el 21 de agosto del año en curso fue legalmente decretado y puesta en vigencia esta norma donde los productos de consumo humano y animal, de vestuario, medicamentos para humanos y para animales, e implementos de aseo y materiales de construcción y sus derivados, pues no tengan IVA para los departamentos de Guainía, Vaupés y Amazonas. Así lo entendió el gobierno nacional. Por otra parte, también se propone el reconocimiento de 5 corregimientos, quienes deben ser elevados a calidad de municipio, teniendo en cuenta su ubicación geográfica, logrando así mejores rutas de viaje, la llegada de productos de otras partes del país y otros factores. Lo que queremos es que corregimientos como San Felipe y Barrancominas en Guainía, Tarapacá y La Pedrera en Amazonas y Yurupari en el Vaupés se les dé la categoría de municipios sin importar sus requisitos, sin estar exentos también de las consultas previas. Lo que buscamos es que haya más participación, que se llegue a las regiones, que se haga patria y que haya presencia de Estado. Otro de los proyectos que viene desarrollando el representante son formalización del primer empleo, Plan de Desarrollo Nacional, arancel judicial, funcionamiento de regalías, fomentación de la navegación fluvial, entre otros. Pese a la expectativa que hay sobre variaciones a la fórmula del precio de los combustibles en el país, a raíz de un proyecto de ley, el gobierno aseguró que la medida de cálculo no cambiará. El ministro de Minas, Amílcar Acosta, advirtió que la peor señal que se le puede dar a la industria de hidrocarburos es que se abandone el principio del costo de oportunidad, que es el precio al cual Ecopetrol como productor puede vender en el mercado internacional. Jorge Barón y su show de las estrellas continúan de gira por Colombia. ¡Entusiasmo! Atención, municipio de Nopsa, departamento de Boyacá. El domingo 24 de noviembre, acompáñenos en la grabación de nuestro concierto, con la participación de Nelson Velázquez, Guayaba, Charly Sá, Taxi, Jorge Velosa, Tamarindo, la Orquesta Show de Colombia, Payandé Orquesta, Chaco, Gabriel Arriaga y muchas atracciones más. Esta será una fiesta inolvidable, llena de muchas sorpresas, entrada gratis. Jorge Barón Televisión, una televisión de servicio público. Durante este miércoles, mandatarios del sur del país organizaron el bloque de gobernadores para perfilar esta región como una de las más importantes de Colombia. Se espera que con la unión del Tolima, Huila, Nariño, entre otros, se genere un importante impulso económico a esta zona del territorio nacional. Gobernadores del sur del país se reunirán el 28 y 29 de noviembre en Neiva para buscar soluciones y alternativas a las afectaciones por el recorte de regalías y otros problemas que aquejan a esta zona del país. Gobernadores, alcaldes de ciudades capitales y líderes empresariales de Tolima, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Amazonas, Meta y Huila debatirán sobre temas comunes que afectan la competitividad de sus regiones y priorizan conjuntamente proyectos que permitan a mediano y largo plazo conectarse entre sí y hacia el mundo. Es una cumbre que hemos ideado precisamente para encontrar muchos puntos que tenemos en conjunto
9 de los departamentos que hemos denominado como el bloque surcolombiano. La cumbre le va a apuntar a los grandes temas de competitividad de la subregión. Lo que se pretende, según los organizadores, es abordar temas como son la infraestructura agroindustrial y reconversión productiva, ciencia y tecnología e innovación aplicada. Aparte de los problemas en recursos económicos, los gobernadores, alcaldes y líderes empresariales también debatirán sobre el posconflicto en Colombia. Se espera la participación de varios ministros del gobierno del presidente Juan Manuel Santos e invitados internacionales. En el caso del departamento del Huila tenemos hoy un departamento muchísimo más seguro, tenemos un departamento en donde podemos ya con tranquilidad andar por todas las carreteras del departamento, pero indiscutiblemente este es el momento para prepararnos todos para el posconflicto. Y precisamente una de las mejores acciones que podemos tomar en conjunto la región surcolombiana e individualmente cada departamento es apostarle al tema de la competitividad. Las regiones involucradas en este esfuerzo conjunto han venido sufriendo un atraso relativo frente a otras zonas del país por particularidades como el conflicto armado y la poca inversión social que ha tenido. Sus mandatarios, quienes hacen llegar un mensaje claro al gobierno en el sentido que son puntos estratégicos para el desarrollo del país. Por eso uno de los objetivos de la cumbre es la de priorizar proyectos colectivos que impacten y permitan la internacionalización de cada una de sus regiones. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, indicó que la próxima reforma tributaria será para acabar con la evasión. Explicó que la idea no es inventar nuevos impuestos, sino aplicar el estatuto tributario existente. El jefe de dicha cartera manifestó que el programa tiene por objeto establecer un compromiso por la legalidad. Aseguró además que se buscarán unos mecanismos más fuertes para los contribuyentes, pero también se fortalecerán las estrategias de protección de los colombianos. Uno de los objetivos primordiales es acabar con los sobornos que se generan en Colombia. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo, Da Vivienda. Pedir y conservar la factura te puede traer una satisfacción adicional. En esta Navidad y siempre, pide la factura. La Mesa Nacional de Víctimas solicitó a la Defensoría del Pueblo que intervenga ante el Gobierno Nacional para que tengan mayor representación en los diálogos de paz que se cumplen en La Habana, Cuba. La Mesa Nacional de Víctimas pidió al Defensor del Pueblo que intervenga ante el gobierno para que éstas tengan representación en la mesa de diálogos en La Habana, pero a partir de delegados de las propias víctimas. Así lo anunció Ondorico Guerra, miembro de la Mesa Nacional de Víctimas. Solicitamos en esa ocasión a la Procuraduría que como víctimas queríamos ser partícipes del proceso de paz que se estaba llevando a cabo en las mesas de La Habana. Entonces él allí se hizo el compromiso de escribir una carta, que fue la carta que hoy mostró que había enviado al presidente de la República, para que fuéramos nosotros directamente, una delegación nuestra de las mesas de participación de víctimas, que también acompañaran el proceso. Por su parte, el defensor anunció que a través de una carta que dirigió al presidente de la República, Juan Manuel Santos, extendió dicha solicitud e indicó que es importante que los representantes de las víctimas elegidos lleven a la mesa de La Habana sus posiciones, inquietudes y reivindicaciones en el momento en que se aborde el tema. El mejor efecto es que en la mesa de La Habana ellos sean escuchados directamente, donde vayan y le planteen sus inquietudes, le hagan las demandas que las víctimas esperan de ese proceso de paz en el que se encuentran sentados gobierno y guerrilla, y consideraríamos que es la voz directa de las víctimas, no a través de voceros, sino de manera directa, la que debe llegar a La Habana. Y por eso le hemos enviado una comunicación escrita al señor presidente de la República. El defensor indicó que desde su posición hay reparos frente a la implementación de la ley 1448 y dijo que los actos de reparación que hoy en día se hacen a las víctimas del conflicto armado no se acerca al universo que realmente hay en el país. De ser aceptada dicha propuesta planteada desde la Mesa de Participación Efectiva de las Víctimas, harían presencia en La Habana cerca de 300 delegados de la mesa y miembros de las comunidades indígenas y raizales como representantes de los diferentes departamentos que han sufrido las inclemencias del conflicto armado.
Y estas fueron las noticias en Telepaís. La cita es mañana aquí por el Canal 1 y CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal. Y recuerden, mi gente de Colombia, que somos un país echado pa'lante. Muy buenas noches y hasta mañana. Delinquir en la muerte del líder liberal Luis Carlos Galán. Mucha atención que luego de que el fiscal general Eduardo Montealegre indicara que fue emitida una orden de captura contra el general en retiro Miguel Maza Márquez, el CTI hizo efectiva esta captura en su casa en el norte de la capital del país. Esto después de que se encontraran irregularidades que llevaron al asesinato del ex candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento. El fiscal indicó que se tuvieron en cuenta 4 ejes fundamentales a la hora de ordenar la captura por los delitos de homicidio agravado con fines terroristas y concierto para delinquir. Los 2 primeros tratan sobre el contexto social que vivía el país para la época de los hechos, donde ya se registraban acciones terroristas contra líderes políticos y las múltiples amenazas que ya recibía Luis Carlos Galán, puntos que eran de pleno conocimiento del general investigado. Primero, el contexto social y político. Propio fiscal general de la Nación, Márquez deberá responder por homicidio agravado y concierto para delinquir en la muerte del líder liberal Luis Carlos Galán. Procurador General Alejandro Ordóñez señaló que los homicidios de Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro deben ser declarados crímenes de lesa humanidad. Fue capturado en Boyacá alias Orejas. El detenido deberá responder por porte ilegal de armas, entre otros delitos. Familia Alarcón, señalada de colaborar en la fuga del preso Alexander Urrego, recobró su libertad en las últimas horas. Familiares y amigos celebran la decisión. Secretaria de Movilidad reporta... Muy buenas noches, estas son las noticias hoy miércoles 20 de noviembre de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. En su residencia de Bogotá fue capturado el general en retiro Miguel Maza Márquez. El operativo fue efectuado por agentes del CTI de la Fiscalía. Medida de aseguramiento fue dada por el balance de pago de deudores de comparendos en la ciudad de Bogotá. En un mes se ha logrado recaudar más de 3.000 millones de pesos. Mandatarios del sur del país organizaron bloque de gobernadores para perfilar esta región como una de las más importantes de Colombia. Telepaís, con nuestra gente al día. Telepaís informa. Luego de la orden de captura impartida por el fiscal general Luis Eduardo Montealegre, fue capturado en un operativo del CTI en el norte de Bogotá el general en retiro Miguel Maza Márquez. Márquez es investigado por los delitos de homicidio agravado y concierto para... que vivía el país para la época de los hechos. Segundo, las múltiples amenazas en contra de la vida del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, las cuales eran de conocimiento del investigado en su condición de director del DAS. El tercer y cuarto punto señalan que 14 días antes del homicidio se desarticuló un atentado contra el líder político, pero aún así no se incrementó su seguridad y además un año antes del asesinato se reemplazó a varios miembros de su esquema de seguridad por otros que no eran idóneos para cuidar la vida de Galán al estar ligados al grupo delincuencial que perpetró el crimen. Tercero, el debilitamiento y los cambios en el esquema de seguridad de Luis Carlos Galán Sarmiento. Ello
en tanto que en el transcurso del año anterior al homicidio